Lo que importa no es solo tu comida, tu vestido y tu paz, sino mi casa. Tienes que ocuparte de mí. Yo me he encargado de ti por años. ¿Qué tal si ahora tú te encargas de mí? Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Estamos muy contentos de tener a Antonio Hernández con nosotros una vez más en el Estudio Vida de Génesis. Hermano Antonio, tiene usted una cara resplandeciente. Es un placer tenerlo con nosotros. Pues estoy contento de volver. Este Estudio Vida nos trae de regreso al asunto de las columnas. Anteriormente ya hemos visto columnas en la experiencia de Jacob. Y hoy también veremos una torre, además de las columnas. ¿Qué tal si nos puede dar una introducción al respecto? Aprecio que nuestro querido hermano Lee nos dio este mensaje a modo de paréntesis. Esta sección está llena de significado y espero que nuestros oyentes le presten atención. En la historia de Jacob hay 3 columnas y una torre. No sé si alguien más le haya prestado atención a esto. La columna que Jacob erigió en el capítulo 31 da testimonio de que finalmente él deja de cuidarse a sí mismo por medio de engaños y trucos y declara que Dios es el que se encarga de cuidarlo. Luego, en el capítulo 35, al ser llamado por segunda vez en Betel, Jacob erigió otra columna, la cual es testimonio de la casa de Dios. Esto indica que la meta de nuestra consagración es suplir la necesidad de Dios y no la nuestra. Dios nos cuida, pero su deseo es que nosotros nos ocupemos de su casa. La tercera columna también fue levantada en el capítulo 35, cuando Jacob perdió a su esposa Raquel mientras ella daba a luz a su hijo Benjamín, quien es tipo de Cristo. Y aquí esta columna significa que nuestro amor, nuestra vida y nuestras preferencias naturales tienen que morir para que Cristo verdaderamente sea expresado. Y finalmente está la torre de Edar, que quiere decir torre del rebaño. Allí Jacob llegó a un punto de complacencia y cayó en una trampa. Estas 3 columnas y la torre son de mucho significado, ya que marcan la experiencia de Jacob y también la nuestra. ¿Sabe usted algo, hermano? Creo que todos los creyentes somos iguales. Pasamos por esta porción de la Biblia, la leemos descuidadamente sin tener ninguna idea de lo que se trata. Estoy seguro que nuestro punto de vista cambiará con lo que veremos hoy. Así que comencemos con Witness Lee y el estudio Vida de Génesis, capítulos 31 y 35. I still have some burden Aún tengo carga concerning the pillar. para hablar más acerca de las columnas. Es muy interesante ver que en la historia de Jacob hubieron 3 columnas que fueron como letreros o señales en su vida. Además, aparte de estas columnas, también hubo una torre, la torre en Edar. Si gastamos tiempo y oramos acerca de estas 4 cosas, veremos que estas 3 columnas pueden llamarlas ustedes señales o puntos principales en toda la vida de Jacob. Y aún podemos dividir su vida en estas 3 o 4 secciones. Podríamos decir que en la primera sección de su vida, desde su nacimiento, Jacob experimentó el cuidado de Dios. Él fue cuidado por Dios. Él era un suplantador y uno que se agarraba del tobillo. Nació así.
Él pensaba que estaba bajo su propio cuidado. Pero, si esto fuese cierto, él habría sido totalmente derrotado por Labán, y si no, completamente destruido por Esaú. Pero ni Labán ni Esaú pudieron hacerle nada, debido a que desde el principio, desde el primer día de su vida, Jacob estuvo bajo el cuidado de Dios. Durante todos esos años, más de 20 años, lo que Jacob experimentó fue solamente el cuidado de Dios. Nosotros, igual que él, hemos estado bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Miren, al punto de hacer un pacto con Labán, en el monte de Galaad, Jacob erigió esa columna, que era el testimonio del cuidado que Dios tuvo para con él. Y creo que muchos de nosotros podríamos erigir una columna igual a esa. Pero, permítanme decirles esto, si ustedes ya han sido salvos por un buen tiempo, necesitan erigir esta columna como la primera etapa de su vida cristiana. Pero, si ya han estado con el Señor por un tiempo más largo y quisieran hoy erigir tal columna, les diría que ya es tarde, es muy tarde. Ustedes ahora necesitan erigir otra columna, la segunda columna. Después de esto, Jacob siguió adelante. Ya conocen su historia, ¿verdad? Y Dios vino a él y le dijo, levántate y regresa a Betel. Primero, él se consagró a Dios para el propósito de Dios, el cual es Betel, la casa de Dios. Allí, él erigió la segunda columna como otro punto sobresaliente en su vida. Esta segunda marca fue la columna erigida por él, que finalmente fue llamada por él la casa de Dios, Betel. Ahora, tenemos que ver que la primera columna era el testimonio del cuidado de Dios para con él. La segunda columna era testimonio, ¿pero de qué? De la casa de Dios. La primera columna era el testimonio del cuidado de Dios para la existencia de Jacob. ¿No es esto suficiente? Pero Dios diría, sí es suficiente para ti, Jacob, pero ¿qué de lo mío? Es suficiente para ti, pero ¿y yo? Así que tienes que irte a Betel. Lo que importa no es solo tu comida, tu vestido y tu paz, sino mi casa. Tienes que ocuparte de mí. Yo me he encargado de ti por años. ¿Qué tal si ahora tú te encargas de mí? Antonio, ya hemos visto que el número 2 en la Biblia significa testimonio. Ciertamente, estas dos columnas de Jacob sí son un testimonio, como señales en su vida de la experiencia con Dios. Él había avanzado desde el punto de apreciar a Dios solamente porque cuidaba de sus necesidades prácticas al punto de ocuparse del propósito y la necesidad de Dios, la cual es su casa. Antonio, con respecto a usted mismo, ¿tiene algún testimonio similar en su propia experiencia? Seguro que sí. Recibí al Señor como mi Salvador en 1964 y desde entonces hasta como en el 1980, tendría que decir que en mi experiencia Dios se encargó de mis necesidades. Yo lo conocía solamente de esa manera. Hay dos versículos que eran mis favoritos. Uno era Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Me gustaba el hecho que Él supliera todas mis necesidades. Y luego Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, todas nuestras necesidades nos serán suplidas. Hasta ese punto, lo que veía del Señor era que Dios se encarga de nosotros y suple todas nuestras necesidades. Y esto es maravilloso. Ciertamente le necesitamos. Jamás me olvidaré de esa experiencia. Pero el Señor tiene una necesidad y tiene un propósito. Él quiere ser expresado por medio de su cuerpo, el cual es su casa.
Y tengo que decirle, hermano Víctor, que desde el 1980 hasta este día me he consagrado y preocupado por la necesidad de Dios, o sea, por la casa de Dios. Y puedo testificar que mi experiencia de Cristo se elevó, simplemente porque dejé de pedirle por cosas y comencé a orar. Señor, estoy aquí para preocuparme por tu necesidad, para edificar tu casa, para tu testimonio. Aquí vemos un principio. Cada vez que nos consagramos a Dios para suplir su necesidad, entonces estamos en su casa. Oh, el disfrute de Cristo realmente está aquí. Efesios 5:25 nos dice claramente que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de manera que amamos lo que Él ama. Y Colosenses 1:24 dice, me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nuestro verdadero gozo se encuentra en preocuparnos por lo que Dios necesita, aunque suframos a fin de edificar su cuerpo. Este es nuestro verdadero gozo. De manera que en estas dos secciones, así como en la vida de Jacob, he tenido estas experiencias del Señor y he levantado estas dos columnas. Muchas gracias por habernos compartido su testimonio. Creo que estos mensajes nos están calibrando bastante. Sigamos adelante con el mensaje de hoy y nuestro hermano Witness Lee. My burden actually tonight is on the third pillar. Realmente mi carga hoy día es la tercera columna. At Bethel, the altar was built. En Betel edificó el altar y erigió la columna. Jacob se había consagrado a Dios y él no solamente respondió al llamado de Dios, sino que se consagró a Dios para cumplir el deseo de Dios, a fin de que él tuviese a Betel. Pero no había llegado al fin de su vida. Entonces, algo ocurrió. Y esto, por un lado, era gozo, y por otro lado, fue un sufrimiento. Era ganancia, y a la vez era pérdida. Hubo un nacimiento y también hubo una muerte. Este fue un problema difícil para Jacob. La ganancia fue un hijo y la pérdida fue la de su amada esposa. Parece que Dios le decía, ahora Jacob, ¿quieres un hijo o quieres la esposa? Si quieres al hijo, tendrás que sacrificar a la esposa. Si quieres a la esposa, no tendrás al hijo. Ya tienes muchos hijos, ya son 11, pero ninguno es un tipo completo de Cristo. Has tenido muchas experiencias, pero ninguna de ellas es adecuada para producir a Cristo. Ahora, ¿a quién quieres? ¿A Benjamín o a Raquel? ¿A quién quieres? ¿A tu amada esposa o a un hijo que tipifica a Cristo? Y qué bueno que él no tuvo que tomar la decisión. Él ganó un hijo. ¿Cómo? Al perder su preferencia natural. Sí, ganó un hijo. Ganó a Cristo, pero perdiendo su preferencia natural. Este es el punto crucial de hoy. Debemos tener una columna del cuidado de Dios y luego una columna de la casa de Dios. Y después, la tercera columna es la de la expresión de Cristo. Esta columna cuesta mucho. Y esta columna fue erigida al frente de una sepultura. Y esta tumba es de la muerte de la preferencia natural. Raquel representa a nuestra preferencia natural. Raquel significa nuestra preferencia a la que nos aferramos. Aquí el cuadro verdadero es este. Vuestra vida cristiana debe de tener este punto sobresaliente, el erigir esta tercera columna en la sepultura. La tercera columna en la sepultura ¿es de qué? Es la tumba de nuestra preferencia natural. Todo lo que nos gusta, lo que deseamos,
Todo lo que quisiéramos tener es nuestra preferencia, que un día será aniquilada. Y ésta será sepultada en una tumba. Y al frente de esta sepultura usted tendrá que erigir una columna. Jacob erigió una columna en el monte de Galaad y en Betel. Y ahora erige una columna en el camino a Betel. Y esta columna es el letrero de una muerte y sepultura. Es la muerte y la sepultura de su preferencia a la que se aferra, de algo, alguien o algún asunto que usted ama tanto. Y esto debe morir, y esto debe ser sepultado, y luego necesita erigir una columna al frente de esa sepultura, que testifica que su preferencia ha sido sepultada. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado es la dirección hacia Belén. ¿Y dónde está Belén? Belén es el lugar donde nació Cristo. Belén es el lugar de Cristo. Esta es la meta de Dios. Y este es el testimonio de Dios. Esta es la venida de Cristo, la expresión de Cristo. Yo creo que ahora estas 3 columnas están claras para nosotros, ¿verdad? Antonio, qué cuadro hermoso hemos visto aquí. La tercera columna en la vida de Jacob fue levantada frente a la sepultura de lo que su vida natural amó. Y todo esto produce un hijo, quien es un tipo completo de Cristo. Ahora bien, díganos algo más de lo que esto indica para nosotros hoy en día. Pues lo que esto nos indica hoy es que estas 2 columnas están relacionadas con 2 testimonios. Primero, que Dios suple nuestras necesidades. Y segundo, la casa de Dios. Estas 2 columnas no son erigidas para que nosotros vivamos una buena vida, sino para que existamos a fin de edificar el cuerpo de Cristo, con miras únicamente a que Cristo sea expresado. Nos consagramos para edificar la casa de Dios y así satisfacer su necesidad. ¿Con qué objetivo? Para que Dios obtenga una expresión de su Hijo y gane su novia. Por lo tanto, nos consagramos para ser su expresión en vida y su satisfacción en amor. Es decir, para edificar la casa de Dios, la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Según nuestra experiencia, en esta tercera columna hay un testimonio de la expresión de Cristo que se produce cuando perdemos nuestra vida natural, nuestro amor natural y nuestra preferencia natural. En el capítulo 21 de Juan, el Señor en resurrección, antes de ascender al cielo, pastoreó a Pedro. El Señor le dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y andabas por donde querías, o sea, según tu vida natural. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Jesús lo pastoreó y le enseña que necesita vivir fuera de su vida natural y sus preferencias naturales. Y a pesar de que somos así por naturaleza, el Señor quiere traernos al punto donde haya una columna, un testimonio en nuestra experiencia de que el amor natural está muerto y sepultado. Camino a Belén, Raquel, el amor natural de Jacob, murió y fue sepultada. Pero al mismo tiempo nació un hijo llamado Benjamín, quien es un tipo completo de Cristo. Muchísimas gracias. Volvamos con Witness Lee para la conclusión de este maravilloso estudio vida. Now, Ahora, after all these pillars, Jacob, después de todas estas columnas que son de tanto significado, Jacob pasó por una torre. Ciertamente, esta no fue la torre de Babel, esta fue la torre de Edar. Y Edar en hebreo significa rebaños. Aquí, en la torre de Edar, la torre del rebaño, algo le pasó a Jacob
algo muy vergonzoso, feo, sucio, inmoral. Su hijo Rubén cometió adulterio con su concubina. Y esto ocurrió no al lado de las columnas, sino junto a la torre. Yo he gastado tiempo para entender este punto, y creo que, en cierta forma, que la torre de los rebaños es una figura de un vivir cómodo y fácil. Tenemos que entender que Jacob en ese entonces tenía rebaños, y al pasar por ese lugar se habría dado cuenta que era un buen sitio para los rebaños. Pero él debería haber continuado recto hacia Hebrón, que era su destinación. Pero miren, él se quedó cerca de la torre de Edar, el cual era un buen lugar para su rebaño. Por eso creo que esto indica que Jacob tomó ese lugar para que su vida fuese más fácil. Y fue allí, mientras disfrutaba una vida fácil, que ocurrió este pecado. Y creo que en la vida humana, a cualquier tiempo y en cualquier lugar, cuando entra la vida de complacencia, entra también el pecado. Recuerden que todas las columnas deben ser erigidas, pero no hay que poner ningún esfuerzo para edificar una torre. La torre siempre está esperándolo. En todo nuestro andar cristiano, siempre hay una torre de rebaños esperándonos para atraparnos. La mejor manera de escaparnos de ella es ignorarla. No importa qué cansado esté o agotado de seguir al Señor, dígale: Señor, ayúdame. No quiero descansar en ninguna torre. Donde vea una torre, huiré. No la tomaré como mi lugar de reposo. Más bien la ignoraré, la temeré y huiré de ella. Entonces usted será protegido. Bueno, pienso que la sección final del mensaje de hoy tiene mucho que puede aplicarse a nosotros. Aún después de tantas experiencias profundas del Señor, Jacob fue atrapado por la tentación de una vida fácil. De hecho, en esta era hay mucha gente de Dios que tienen dinero y disfrutan de una vida cómoda. ¿Es esto un problema? Este es un gran problema. Y hermano Víctor, es bueno tener comunión sobre esto, porque realmente es aquí donde Satanás nos atrapa. Estaba pensando en David. En 2 de Samuel capítulo 11, todos salieron a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén cómodamente. Un día se levantó de su cama a la hora de la tarde, se paseó por el terrado de la casa real y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya sabemos el resultado de esta triste historia: adulterio, mucho sufrimiento y un gran daño para el mover del Señor. Mientras estemos en el camino del Señor, siempre habrá una torre cerca como trampa. La manera de escapar esta trampa no es detenerse ni contemplarla. Uno debe seguir adelante. La vida fácil es una tentación para los que siguen al Señor Jesús. Si nos detenemos a vivir una vida cómoda de complacencia, por seguro Satanás estará esperándonos para avergonzarnos, arruinarnos y destruirnos, particularmente por medio de la inmoralidad, la fornicación y el adulterio. Rubén perdió la primogenitura por haberse contaminado en la fornicación, y José obtuvo la primogenitura por su pureza, porque huyó de la tentación y la lujuria de la carne. Asimismo, los cristianos de hoy en día se encuentran con esta tentación todo el tiempo. Cuando uno llega a una torre de rebaños, no debe considerarlo un lugar de descanso. En realidad, es una trampa. No se detenga allí, siga adelante. Me gusta lo que el hermano Lee dijo. Por muy cansado que uno esté al seguir al Señor, debe decir: Señor, ayúdame. No quiero descansar en ninguna torre.
Cuando llegue a una torre, huiré de ella. Jamás la tomaré como lugar de reposo. Si usted hace esto, será protegido y preservado de la trampa. Una vez más, hermano Antonio, muchísimas gracias por sus comentarios y esperamos verle muy pronto. Gracias. Espero verle entonces. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.